Hola, soy Francisco Bermúdez, bueno, Paco también me podéis llamar, y voy a presentar esta mini clase de diagnóstico diferencial entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Por qué creo que es importante esta clase? Porque si hacemos este diagnóstico diferencial vamos a poder enfocar muchas preguntas de nefrología desde el principio, para orientarlas hacia un diagnóstico u otro. Aunque desde el principio recalco que no son dos diagnósticos excluyentes, así que no tiene mucho de diferencial tampoco esta clase. Lo primero, introducir los conceptos de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿A qué nos referimos? Pues en ello englobamos una serie de manifestaciones clínicas de algunas enfermedades renales, de aquellas enfermedades renales que afectan específicamente al glomérulo. Es decir, para empezar a hacer este diagnóstico diferencial, primero tenemos que haber descartado que no sean enfermedades del túbulo, de las vías urinarias o de la vascularización prerrenal. En esta pregunta del MIR 2003 nos exponen de forma muy clara cómo sospechamos de una lesión glomerular. Nos van a decir proteinuria y cilindros hemáticos. Si vemos esto en un enunciado, directamente pasaremos a hacer este diagnóstico diferencial porque la lesión proviene del glomérulo. Si nos quisiesen hablar de una lesión tubulointersticial, nos hablarían más de cambios hidroelectrolíticos o ligera proteinuria, pero mucho menor que la que tendríamos en una lesión glomerular. Y si nos quisiesen hablar de obstrucción de la vía urinaria, nos hablarían de la clínica típica de una obstrucción con cólico o con dilatación de la vía urinaria vista por ecografía. Pasamos a la fisiopatología. Lo primero, recordar que no son excluyentes, es decir, podemos tener los dos a la vez. Para entender la fisiopatología de estos dos síndromes es importante entender cómo funciona el glomérulo. La función del glomérulo dentro de la nefrona es exprimir a la sangre y cuando exprime esta sangre da el filtrado glomerular y después de filtrarse en los túbulos se produce la orina. Como buen exprimidor, el glomérulo necesita tener un filtro para que lo que no queremos que pase al zumo, que en este caso es la orina, no pase. Y este filtro en el caso del glomérulo, la función que tiene es que no pase la proteína. Y esto es lo que sucede en el síndrome nefrótico, que perdemos la función de este filtro y entonces perdemos proteínas por la orina. En el síndrome nefrítico lo que sucede es que tenemos inflamación en el glomérulo y esta inflamación produce un infiltrado inflamatorio dentro del glomérulo y como el espacio aquí es muy reducido, se colapsa y por lo tanto no puede ejercer su función y no se filtra nada, por lo que tendremos la clínica de un fallo renal. Es bastante parecido a un fallo renal prerrenal, con la adición de clínica de que hay una afectación dentro del glomérulo, una destrucción de los vasos que forman el glomérulo, que será en forma de cilindros hemáticos o de hematíes dismórficos. Y pasamos a la diapositiva más importante, que es la clínica, porque como he dicho anteriormente, son dos síndromes clínicos y los vamos a diferenciar por la clínica. Primero, el síndrome nefrótico, lo fundamental es la proteinuria. Como diagnóstico de síndrome nefrótico es tener más de 3,5 gramos de proteínas en la orina al día. Y a partir de esta pérdida de proteínas deducimos el resto de su clínica. La proteinuria es bastante asintomática, por lo que el paciente no va a acudir a consulta por la proteinuria en sí, como mucho no puede dar unas orinas espesas, por lo que el síndrome nefrótico va a tener mucho tiempo para desarrollarse, por eso tiene un curso subagudo crónico. Por la clínica que va a acudir el paciente van a ser por los edemas, y como tiene este gran tiempo de evolución, los edemas pueden ser muy espectaculares. ¿Y por qué se producen estos edemas? Porque al perder proteínas por la orina, perdemos las proteínas del plasma y estas proteínas en el plasma son las que ejercen la presión oncótica. Y la presión oncótica es la que evita que el líquido se vaya de los vasos y se quede estancado en forma de edema. Y al perderla, pues se forman los edemas. También es característico tener hiperlipidemia, porque como perdemos proteínas, estimulamos al hígado para que forme más proteínas y entre estas proteínas están las lipoproteínas. Por lo tanto, es característico del síndrome nefrótico tener elevados el VLDL, LDL, etc. También está aumentado el riesgo de trombosis venosa por pérdida de proteínas anticoagulantes de la sangre. También está elevado el riesgo de infecciones, porque perdemos componentes de la inmunidad humoral. Y como perdemos componentes de la inmunidad humoral, sobre todo están favorecidas las infecciones por gérmenes encapsulados, como son el neumococo y el hemófilus. Y, aunque es más característico del nefrítico, en el nefrótico también es muy frecuente encontrar hipertensión arterial. Pues el riñón, como no tenemos líquido dentro de los vasos, detecta que no hay líquido en el cuerpo, aunque no es verdad, el líquido está en los edemas, pero detecta que no hay líquido dentro del cuerpo, entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eleva la tensión arterial y por eso es tan frecuente ver hipertensión en el síndrome nefrótico. Por último, comentar que si biopsiamos un síndrome nefrótico, lo normal es ver bastantes menos cosas que en el síndrome nefrítico, por lo que lo normal, si nos ponen una foto de anatomía patológica, es que se refieran a un síndrome nefrítico, porque es mucho más espectacular de ver y para nosotros, para nuestros ojos, poco expertos en general en anatomía patológica, más fácil de encontrar si existe patología. Pasamos al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico tiene un inicio mucho más brusco. Da más clínica, una clínica que el paciente sí que detecta, porque nos va a dar
de forma bastante frecuente hematuria. También va a haber un aumento de tensión muy rápido, por sobrecarga y también por activación del sistema renina-angiotensina al haber fallo renal. Y algo que nos va a orientar rápidamente a que se trata de un síndrome nefrítico es que nos digan cilindros hemáticos. Si nos dicen cilindros hemáticos, directamente vamos a buscar causas de síndrome nefrítico. También nos pueden decir hematías dismórficos, también es un dato muy específico de que se está destruyendo el glomérulo por inflamación. Y, por último, comentar lo que he dicho anteriormente, que la biopsia de un síndrome nefrítico normalmente es mucho más expresiva que la de un síndrome nefrótico, porque podemos ver infiltrado inflamatorio, podemos ver semiluna. Y, si la anterior era la diapositiva más importante, esta es la diapositiva más útil de la presentación. Porque, siendo dos diagnósticos que no son excluyentes, la utilidad de diferenciar entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico es que, dependiendo de la nefropatía que exista, va a tender más a dar una clínica más como el síndrome nefrótico o más como el síndrome nefrítico. Entonces, si nos cuentan que un niño viene con proteinuria y con muchos edemas, pensaremos directamente que es un cambio mínimo. Si nos dan un adulto no diabético que viene con proteinuria y también ha desarrollado edema, pensaremos en una nefropatía membranosa, sobre todo si tiene una neoplasia. Y si nos dan un adulto que lleva 10 años con diabetes y empieza a tener proteinuria en orina, pues pensaremos que el origen de la nefropatía será la diabetes. Si nos dan un niño que hace 2 semanas tuvo una amigdalitis y empieza con clínica de hematuria y en esta hematuria hay cilindros hemáticos, pensaremos en una glomerulonefritis proestetrocócica. Si viene un adulto en el que detectamos que en orina tiene cilindros hemáticos, le hacemos una biopsia y en la biopsia nos dicen que existe semiluna o nos ponen una foto y vemos semiluna en esta biopsia, pensaremos en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si nos ponen un caso de hematuria y hemoptisis o hematuria y nódulos pulmonares y sinusitis, pensaremos que estamos ante un caso de vasculitis, por ejemplo un Wegener o un Guttpasteur. Y si nos ponen un caso de una paciente joven con eritema malar fotosensible y que viene con hematuria, y en esta hematuria tiene cilindros hemáticos, pues pensaremos directamente en un lupus. Por último, señalar que hay glomerulopatías en las que es característico que exista un síndrome mixto entre nefrótico y nefrítico, como puede ser la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y nada, con esto acabo. Desearos mucha suerte y mucha fuerza para esta preparación y gracias por